que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3. Y vamos a mirar voy a leer los versos 1 al 12 para sacar algunos pensamientos de ahí. Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 12. Apacentaba Moisés, dice la historia o la narrativa, las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor, su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás o serviréis a Dios sobre este monte. Padre, gracias por esta historia, los comienzos de una gran épica. Ayúdanos a sacar algunas ideas de esto, Señor, porque tenemos experiencias, pero queremos tener las experiencias correctas contigo. Y que esas experiencias determinen para qué, Señor, la manifiestas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Titulo esta exposición Experiencias de ser un testigo, o la experiencia, si se quiere, de ser un testigo. Y digo esto porque muchas personas en la actualidad reclaman experimentar experiencias con Dios o experiencias de Dios. Hay personas que he escuchado a través de los años de ministerio de que me han dicho: Dios me ha hablado, he escuchado la voz de Dios. He escuchado personas que dicen que se les ha aparecido un ángel o los ángeles de Dios, personas que han tenido sensaciones internas, vibraciones o una electricidad. Hay lugares donde la gente va para tener experiencias místicas, personas que se congregan y dicen que ladran, aúllan, gritan, y otras cosas más que, bueno, ¿para qué mencionárselos, no? Que, en fin, se los denomina como experiencias. Ahora, ¿qué quiere decir experiencia? Porque hoy hablamos de experiencias, pero me parece que no tenemos clara la definición del concepto experiencias. Agarramos la lengua española y la aplicamos a conceptos que son de la Biblia,
y resulta que después el análisis cuidadoso no pasa la prueba. Nos damos cuenta que hay algo en las experiencias de los creyentes o de los religiosos que no encaja con lo que nos reflejan las Escrituras. Y entonces lo que tenemos que hacer es cargarnos de cruda honestidad, ir a las Escrituras y dejar que la Biblia nos hable de lo que es realmente una experiencia con Dios. La definición de experiencia es el conocimiento que nosotros adquirimos a través de las vivencias obtenidas durante algún episodio. Y la palabra clave en toda esa definición es conocimiento. No experiencia, sino conocimiento. Y digo clave porque en muchas de las experiencias que relata la gente, el conocimiento es dejado de lado. La experiencia a veces se convierte en un fin en sí misma y no en un medio a través del cual Dios quiere comunicar algo a nuestras vidas o darnos, si usamos el término conocimiento, darnos conocimiento acerca de algo específico que Él requiere de sus hijos. Déjeme hacer una síntesis de la tesis de la exposición de esta mañana. Y la tesis sería entonces que la experiencia, escúcheme bien esto, no es un fin en sí mismo, sino que se trata de un medio, un canal o vehículo a través del cual Dios quiere decirnos algo y programarnos para algo. Y ese es un punto bastante urticante en la enseñanza contemporánea, porque muchas veces vamos a las iglesias, a los servicios en busca de experiencias. Como indiqué antes, hay personas que se van el domingo a la iglesia porque voy a ir a tener una experiencia con Cristo. Voy a tener una experiencia del Espíritu Santo. Hay personas que van a la iglesia y comienzan a hablar en lenguas. Hay personas que, no estoy juzgando las lenguas, estoy hablando de la experiencia. Hay casos en que la gente, como indiqué antes, va a la iglesia y ladran. Y esto es real, no me lo estoy inventando. Acá en Toronto tenemos un ministerio dedicado a ese tipo de experiencias. Y bueno, en fin, le puedo hacer una lista larga de cosas por el estilo. Y entonces después salen de la iglesia habiendo tenido esa experiencia y regresan a sus quehaceres sin ninguna conexión con ellas. Y hasta ahí llegamos. Fuimos para tener una experiencia mística o espiritual. Luego entramos en el corre-corre de todos los días. Y luego encima vamos a ir y le vamos a contar a todo el mundo que he tenido una experiencia. Y entonces relatamos el hecho o los hechos que hemos tenido y los exageramos un poco, ¿no es cierto? Porque el hombre tiene la tendencia de colorear las experiencias que tiene. Entonces usted puede ver alguien que a lo mejor tuvo la experiencia de ser testigo de un accidente y se juntan las personas, tenemos esa, yo no sé, atracción mórbida de querer ver cuando hay un choque. No sé si vieron cuando manejamos en la ruta que se frena todo el tráfico, se arma un lío bárbaro y es porque todo el mundo desacelera el auto para mirar a ver si encuentran algún brazo, porque no les interesan los fierros torcidos, ¿no es cierto? Es a ver si encontramos a la víctima sangrando o que la están rescatando. Hay algo que no sé qué tenemos ahí en la cabeza. Entonces, cuando relatan el evento, empiezan a cada uno a hacer el aporte para darle mayor matiz a la cosa. Creo que todos acá conocemos la historia del teléfono roto. ¿Alguna vez escucharon eso? Cuando se hace una lista, en fin, ¿cómo puedo decir? Una línea de personas y alguien comienza a pasar una información al oído de alguien sin que lo sepa otro, y entonces tiene que ir pasando la información uno al otro. Y es muy interesante el experimento, lo usamos mucho en los retiros espirituales. La información o el dato que se dio a la primera persona, cuando llega a la última, está totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque en el proceso, eso se le llama el teléfono roto. ¿Por qué? Porque en el proceso que vamos pasando la información, le vamos quitando, le vamos agregando algo. Cuando se tratan de las experiencias, cuando la contamos, cuando la tenemos, la contamos de una manera, pero la próxima vez le agregamos algo y le vamos dando los matices, que al fin del cabo termina siendo una exageración lejos de la realidad y verdad de la experiencia.
Eso no puede ser. Eso está mal. Pero eso es algo que sucede constantemente cuando damos testimonios de esas situaciones. Pero resulta que la experiencia, hermano querido, no se busca. La experiencia nos busca a nosotros. Cuando la gente sale a las iglesias a buscar una experiencia mística, algo electrizante, estamos encarando mal las cosas. Y luego, como indico, le vamos y le contamos a las personas todas esas situaciones. Resulta que la experiencia, las experiencias, las encontramos a través de todas las escrituras. La Biblia toma lugar, o Dios, que es el que inspira las escrituras, ha tomado cuidado de relatar a través de toda la inspiración hombres y mujeres que tuvieron experiencias con Dios. Y Moisés es uno de ellos. Y escogí a Moisés porque la experiencia es gráfica. Es una de las experiencias más gráficas que tenemos en la Biblia. Hay otras, ¿eh? ¿Se acuerdan de Juan en Patmos, cuando aparece el Señor glorificado y él dice que cae de rodillas al mirar al bendito Señor delante suyo? Y así podemos contar muchísimas experiencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero escojo esta arbitrariamente porque, vuelvo a repetir, es muy gráfica, y muy ilustrativa, y porque nos ayuda a entender, bueno, pero ¿por qué a este hombre se le dio esta experiencia con Dios? Fíjense, por ejemplo, quiero que me sigan con sus Biblias, que tenemos algunos detalles que son importantes. El verso 1 nos dice que este hombre simplemente estaba trabajando, no hay mucho que darle a ese asunto. Y el verso 2 nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Así que nos va a indicar el escritor sagrado solamente en ese versículo 2 que sucedió algo. Ese es el inicio de la narrativa. Se nos dice qué hacía Moisés y luego qué es lo que está pasando. Se está presentando el escenario, se corrió el telón para que veamos una vida común o un día común en la vida de Moisés después de haber vivido 40 años en Egipto, donde fue educado en todo lo que es, digamos, la cultura del país. Tuvo que salir corriendo, ya algunos creo que conocen la historia, hubo un conflicto con un soldado, un guardia egipcio que le quitó la vida, tuvo que salir corriendo este hombre, defendiendo a uno de sus compatriotas, y terminó en el desierto. Y está trabajando el hombre. Pero entonces nos dice cómo evalúa la situación Moisés en el verso 3. Dice, entonces Moisés dijo, y cuidado, no se apuren a leer como solemos hacer, noten que en el versículo 2 se nos dice qué sucedió, pero ojo que lo que dice el verso 12 no es lo que relata Moisés. Moisés, cuando vio el episodio, lo considera de otra manera. Mantenga eso en la mente porque ahora le voy a explicar por qué. En el verso 3 dice entonces, dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Hay dos detalles importantes. Número 1, verso 2, habla de el ángel de Jehová. Noten que no usa el artículo indefinido. ¿Se dio cuenta? No es un ángel. Dice el ángel. Es un artículo definido. La pregunta acá que tenemos que hacernos antes de correr es ¿por qué? Y esto es importante. No es un ángel de Dios, sino que es el ángel de Dios. A esto en teología le llamamos una teofanía. La palabra teofanía quiere decir una manifestación de Dios. Faneró quiere decir revelar, theos son dos palabras griegas juntas, quiere decir Dios. Es una manifestación o una revelación de Dios a Moisés. Entonces, sabemos que se trata de una manifestación, no de un ángel cualquiera, porque tiene un artículo definido, y sabemos que ese ángel es Dios mismo, porque lo relata en el verso 4. Dice el verso 4, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó desde allí. Así que entonces tenemos que el ángel de Jehová es una manifestación, algunos opinan, inclusive que es probablemente una anticipación o manifestación desencarnada de Cristo, ¿no es cierto? Antes de la
famosa encarnación, bueno, eso podemos discutir mucho sobre ese asunto. Lo que sí nos da el contexto es que este ángel de Jehová es Dios mismo que se está manifestando, se está presentando delante de Moisés. Ese es el primer detalle. El segundo es que Moisés no vio a Dios. Tome nota de lo que le estoy diciendo. Él no vio a Dios, ni tampoco vio al ángel de Jehová. El versículo 2 nos está diciendo quién es el que está ocasionando este fenómeno. Pero el verso 3, cuando Moisés analiza las cosas, no dice que él vio a Dios. Esto es importante porque nos clarifica la experiencia de Moisés, no lo que nosotros pensamos que experimentó Moisés. Hoy se podría decir, por ejemplo, si alguien diera testimonio, si estuviese estado delante de Moisés, diría, yo vi a Dios en una zarza. Más o menos lo cantarían de esa manera. Yo vi a Dios en una zarza. Bueno, pero acá el relato no dice que Moisés vio a Dios en una zarza. Ni parado en la zarza, ni abajo de la zarza, ni tampoco adentro de la zarza. Eso no es lo que nos dice el relato. Y noten que Moisés denominó este suceso, fíjense en sus Biblias, verso 3, como esta grande visión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpreta Moisés lo que está sucediendo? Vuelvo a repetir, es un hombre que está trabajando, aparece una situación y entonces él observa y empieza a analizar las cosas, hace una interpretación del episodio. Así que, ¿cómo registra y analiza Moisés su experiencia? Bueno, cuando él observa eso, dice, esto es una grande visión. ¿Cuál es la visión grande que tuvo? Bueno, por lo pronto no es el ángel de Jehová. Ni siquiera el hecho de que la zarza se esté prendiendo fuego. El hombre vio un fenómeno, pero el tema este de lo de la zarza no es raro en los desiertos. Si ustedes, no sé, alguna vez han vivido en algún lugar desierto, los arbustos se secan y a veces tienen autocombustión, se prenden fuego solos. Tenemos los casos de los incendios forestales en estas regiones del mundo, aquí en el país del Canadá y en nuestro país vecino en el sur, que a veces tenemos en las épocas estivales incendios forestales severísimos. Algunos son ocasionados por imprudencia de la gente, otros son deliberados y algunos de esos incendios son esporádicos, pero son incendios que se producen por sí solos cuando hay una gran sequía. Entonces, para la gente que trabaja en el desierto, no es raro ver que una zarza entre en combustión. Eso no es lo que llamó la atención a Moisés. Este hombre está pastando allí las ovejas de su suegro, ve que la zarza se incendia y observa, probablemente volvió a trabajar, pero hay algo que le llama la atención y es, ¿pero qué está pasando acá? ¿Cómo? La zarza esa ya se tendría que haber consumido. Y entonces, después de mirar probablemente un rato, observa entonces que la zarza se mantiene intacta y eso es lo que captó la atención de Moisés. Esto es atípico, no es lo que uno está acostumbrado a ver, esto rompe la norma. Lo lógico es que se consuma la zarza en unos pocos minutos, pero entonces al ver que la zarza está intacta y toda la llama alrededor, capta la atención de este hombre, la curiosidad y dice, yo tengo que ver esta grande visión, esto no es normal. ¿Por qué sucede eso? Y quiero que observes que no salta a conclusiones, dice, yo voy a ir a investigar. ¿Me entienden? Yo tengo que ver este fenómeno. Entonces, acá hay algo para reflexionar, pienso yo, porque Moisés, me gusta este hombre porque no exagera las cosas. Él no hace conclusiones antes de tiempo. Cuando nosotros hoy vemos algo atípico fuera de lo normal, decimos, eso es de Dios. ¿Y usted cómo sabe? ¿Investigó? No, pero ¿de qué otra cosa puede ser? Tiene que ser de Dios. Hay gente que escucha voces y dice que le hablan los ángeles. Dios me habla o los ángeles de Dios me hablan. Bueno, ¿sabe una cosa? Yo le recomiendo que vaya a ver a un psiquiatra, a lo mejor está esquizofrénico. Porque hay gente que tiene enfermedades mentales y escuchan voces también, que vamos a decir que es de Dios. Puede ser voces del diablo disfrazadas de Dios. ¿No dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz? ¿Cómo sabe usted que es de Dios? Hay personas que están enfermas y se sanaron, dicen Dios me salvó, me sanó el Señor. ¿Cómo sabe usted?
La ciencia nos dice que nuestro organismo, Dios lo diseñó para autorrepararse. Así que puede ser que Dios providencialmente maneje ciertas cosas para restaurarnos, pero si usted se corta, va a ver que el corte a la postre se va a ir sanando. Bueno, usted no dice cuando se cortó la mano y se sanó, Dios, milagro, el Señor me sanó, porque ayer estaba cortado y hoy está cerrado. No, Dios diseñó su organismo para que haga un trabajo de autorrestauración. ¿Estoy diciendo que Dios no obra milagrosamente? No, no estoy diciendo eso. Dios obra milagrosamente. Acá tenemos un ejemplo de eso. Pero lo que estoy tratando de decir es que tenemos que hacer lo que hizo Moisés. Antes de saltar a las conclusiones, tenemos que decir, voy a ir a investigar, voy a ver de qué se trata esta gran señal. Esto que es atípico, esto que no es lo normal, lo que veo todos los días, o que espero ver en el curso normal de las cosas. La iglesia hoy no hace eso. Hoy saltamos en conclusiones. Y de esa manera entonces le vamos agregando las exageraciones y matices y terminamos dando un relato completamente desfigurado. Y todo eso para producir la admiración de la audiencia que nos escucha. Es decir, que cuando damos el testimonio la gente están todos pegados a nosotros diciendo, qué bárbaro, qué fenómeno. Cuando era chico... No sé en sus países, pero antes de conocer al Señor, la gente, los muchachos, a veces nos juntábamos en los lugares descampados y se contaban historias. Usualmente los que vivieron en el campo se conocen eso. Y se cuentan historias de miedo. O sea, era una fogata, a veces hacíamos asado o algo. Y entonces siempre está el bueno para contar historias. Y entonces el hombre hace todo un melodrama tremendo. Si yo cuento esas historias no asusto a nadie, no convenzo a nadie. Pero hay gente que está dotado para ser el centro de atención y están todos así, que hasta que cuando, por ejemplo, escuchan un pájaro en la oscuridad que salió volando, se pegan un jabón, un susto, y resulta que estamos todos influenciados y atrapados por la habilidad que tiene de cazar la atención y meternos en su bolsillo. A veces cuando damos testimonio de las cosas de Dios, hacemos ese trabajito, lo hacemos para impresionar a la gente y tenerlos a todos alrededor de la mesa con todos los sentidos pegados a nosotros. Y en lugar de dirigir la vista a Dios y su obra, la dirigimos a nosotros. Y eso no es lo que hizo Moisés. Es muy distinta la experiencia de Moisés a cómo la manejamos nosotros las experiencias con el Señor. Entonces Moisés no vio un ángel, vio una planta en fuego que no se consumía, y es por eso que este hombre fue a investigar. Luego supo, sí, que Dios estaba metido en el asunto, porque es Dios mismo el que le va a hablar y le va a decir, Moisés, quédate piola, para ahí, no sigas. Así que ahí entonces la cosa se le hace clara. Lo que para él empezó en una investigación de algo atípico, termina siendo que Dios estaba metido en el asunto, y por eso en el verso 2 nos están diciendo que este fenómeno que no llegó a entender Moisés primero, era Dios el que lo estaba produciendo. Pero podría haber sido que no, resultó ser que sí. Analiza tus experiencias. No saltes a conclusiones. No cometas el error de dar un falso testimonio. Analiza antes de compartir eso delante de Dios en oración. Haz preguntas. Asegúrate que Dios está metido en el asunto, que Dios está hablando, te está revelando algo. Y luego ahora vamos a ver, cuando descubras por qué Dios te manifestó la experiencia, entonces estarás en condiciones de dar el testimonio de la experiencia, de la verdad, y no de la fantasía que muchas veces nos creamos nosotros mismos. Es decir, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarme? ¿Para qué me quiere Dios si es que se ha revelado a mi vida? Yo a veces, hermanos queridos, escucho personas que dan testimonios, aparecen un montón de testimonios en el YouTube. Y yo los escucho hablar y me quedo esperando, bueno, ¿y el para qué? ¿Qué descubrió usted de todo esto? Porque eso es a lo que voy. Bueno, fenómeno. Dios, usted dice que vio a Dios, vio la luz y qué sé yo. Bueno, ¿y qué? Y se quedan en eso. Vi el resplandor.
y están todos asombrados, pero digo, pero Dios, ¿por qué hizo semejante cosa con este y no con el otro? ¿Por qué Dios no me mostró a mí un resplandor como esta persona? ¿Qué es lo que se propone Dios con eso? ¿Es simplemente mostrar su resplandor? Yo no necesito una experiencia de ese tipo para creer que Dios es un Dios de luz, porque la Biblia me dice que es un Dios de luz. ¿Para qué necesito que Dios aparezca en luz cuando ya Él mismo nos reveló que Él es un Dios de gloria y de luz, como acabamos de cantar hace un rato, un Dios santo? Hermano, no saltes a conclusiones innecesarias sin antes asegurarte el origen de tus experiencias. Espera que Dios te revele qué está tratando de manifestar. Lo primero que notamos acá es que Moisés no buscó la experiencia. Repito, el verso 1 prepara el escenario y dice, Moisés, ¿qué está haciendo? Está buscando lugares para pastar el rebaño. Moisés está trabajando lo que hacía todos los días. Estaba envuelto en sus negocios, sus quehaceres, su rutina. Nada tiene que ver la experiencia con el caminar todos los días pastando ovejas. Este hombre está metido en sus trabajos. No salió a buscar, bueno, voy a salir, voy a dejar las ovejas acá y voy a ver si por casualidad tengo una experiencia con Dios arriba en la montaña o en algún lugar donde haya zarzas, a ver si se prende fuego. No le pasó por la cabeza semejante cosa. Número 2. La experiencia de Moisés no fue una experiencia en sí misma, sino para llamar la atención de su siervo. Toma nota de eso. No te quedes en la experiencia. La pregunta es, ¿por qué Dios se manifestó en esos términos? Y la razón es para decirle, Moisés, vente para acá, tenemos que hablar. ¿Se da cuenta? Es para captar la atención, porque de lo contrario, Dios podría haberle tronado desde el cielo, pero escogió manifestarse de esa manera. Podía seguir trabajando, pero llamó la atención de Moisés en ese lugar esa experiencia de la zarza que no se consume. Así que la experiencia fue para captar la curiosidad, la atención de este hombre. ¿Con qué propósito captó la curiosidad de Moisés? Bueno, para entregarle su santa palabra. Moisés, ven para acá. Y Dios le habla. No es la palabra escrita, pero es la palabra hablada. Notamos entonces que pasamos de la fase 1 a la fase 2 en la experiencia. Y es de la experiencia misma a la comunicación. Toma nota entonces que cuando tenemos una experiencia, no te debes quedar en eso, sino que tenemos que pasar a la segunda fase, que es comunicación. ¿Qué es lo que Dios me quiere comunicar a través de la experiencia que me está manifestando? Si tú dices que Dios te dio algo y tuviste una experiencia, la pregunta ahora es ¿por qué y para qué? No simplemente me lo dio y se terminó. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dio la, facilidad para expresarme. Bueno, no lo hizo porque sí, lo hizo para que algún día pueda predicar, enseñar la Escritura, como lo va a hacer con muchos de ustedes. Ya los está preparando para eso. Las personas que saben administrar, Dios los preparó, los enseñó, tuvieron experiencias en el estudio, una serie de cosas, adquirieron conocimiento ¿para qué? Para servirlo en los negocios del Señor. Sí, Dios nos va a comunicar qué es lo que quiere de nosotros cuando manifiesta alguna experiencia, cuando capta nuestra atención. Pasamos entonces de la fase de la experiencia a la comunicación. La experiencia capta la atención de este hombre para recibir entonces palabra de Dios, palabra específica. ¿Y qué es lo que recibe de Dios? Bueno, verso 5 le enseña que, primero que todo, donde estás parado es tierra santa. Con quien tú estás tratando ahora, este que te está hablando, este que presentó la experiencia y ahora se comunica contigo, es un Dios santo. Y todo lo que envuelve la presencia y obra de Dios es santo. Por eso le dice, donde estás pisando ahora está el ángel de Jehová. Quítate el calzado de tus pies, limpia tus pies, porque esto es suelo santo. Hermano querido,
Déjame decirte una cosa que muchas veces no tomamos en cuenta los creyentes. Donde un cristiano que tiene una experiencia salvífica con Dios pone su pie, es suelo santo. Nuestras vidas son vidas santas. Nuestros cuerpos son cuerpos santos. Y cada paso que tú das en este mundo, allí va Dios contigo y eso es suelo santo. Suelo santo no porque tú santificas el lugar, es porque la presencia de Dios está allí contigo, por lo tanto es terreno santo. Y entonces debemos honrar a Dios a cada paso que damos. Eso es lo que estamos estudiando en la carta de Pablo a los Efesios, que andemos como es digno de la vocación y dice en una manera santa y sin mancha. No porque yo lo soy, sino porque Dios es santo. Por lo tanto, cada cosa que yo hago, cada paso que doy es un paso santo, santificado por la presencia y persona de Dios. Por eso entonces tenemos que, no digo que nos saquemos los zapatos, pero la idea es que tengamos cuidado cómo nos acercamos y servimos a Dios en medio de la sociedad humana, porque nosotros estamos pisando terreno santo. Una de las grandes tragedias en este mundo es que el ser humano no entiende que toda la creación es santa porque es de Dios, de un Dios santo. Y el pecado más grande que comete el hombre es ignorar la santidad de Dios y que todo pertenece a Dios y nosotros lo manchamos con el pecado. Este mundo es santo porque lo hizo un Dios santo. El cosmos es santo porque Dios que lo creó es un Dios santo. Y nosotros los humanos, igual que los ángeles caídos, lo que hicimos fue manchar la integridad y santidad de eso que viene de las manos de un Dios todo santo. Dios nos hizo a nosotros del polvo de la tierra con manos santas. Supló un aliento de vida que es santo, porque emana de un Dios santo. Y nos dio dictados y mandamientos en el huerto que son santos y el hombre lo que hizo es tirar y manchar esa santidad con desobediencia. Dios instruye a Moisés. Quita el calzado de tus pies. El terreno donde estás teniendo tu experiencia es terreno santo. Porque Dios te está llamando. Dios se está manifestando a tu vida. Mira bien cómo te presentas delante de Él. Número 1, entonces le enseña que donde Él está, donde está la presencia de Dios, es suelo santo. Número 2, lo comisiona por palabra para una tarea en nombre de Dios. Noten ustedes la fase de la experiencia. No se quedó en la experiencia, sino que llama la atención, le da una comunicación. Cuidado, ¿dónde pones tus pies? Y número 2, tengo un trabajo para ti. Me estoy presentando a tu vida porque hay algo que quiero que hagas. Dice el versículo 10, te enviaré. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Se dan cuenta? Le da un trabajito a este hombre. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo de este hombre es ser un testigo de Dios a los hombres. En este caso, ser testigo a Dios a uno que estaba maltratando al pueblo de Dios. De pueblo de Dios con el cual Dios tenía un plan, porque de allí vendría eventualmente el Salvador de todos los hombres, el que nos quitaría no de la esclavitud de los pueblos, sino la esclavitud del pecado. Así que Dios le dice, ven para acá, yo tengo un trabajo para ti. Y lo envía, lo comisiona para ser entonces un testigo de Dios entre los mortales. La experiencia no es el fin de la cosa entonces. La experiencia fue para preparar a este hombre a ser un testigo de las cosas eternas a los hombres. Hermano querido, cada experiencia que nosotros hemos tenido, tenemos o tendremos con el Señor, es para llamarnos a ser un testigo suyo en esta sociedad. Ese es el todo de la iglesia. Usted no va a encontrar otra obra que se nos encomendó a los cristianos que ser un testigo de Cristo al mundo. Los profetas fueron llamados para ser testigos de Dios al pueblo. Y hoy los creyentes somos llamados a ser profetas de Dios o testigos de Dios al mundo para presentar el evangelio, el regalo de la salvación, el rescate de Dios de la esclavitud del pecado.
Por eso la experiencia es para decirte, para captar la atención de nosotros y no que te quedes allí hablando de la experiencia, disfrutando la experiencia y haciendo fanfarronerías acerca de tu experiencia. No, la experiencia es para prepararte y decir, ve ahora y cuenta, no de la experiencia, sino que cuentes de la salvación de un Dios que está dispuesto a liberar las cadenas de los oprimidos por causa del pecado. Pero hoy hemos distorsionado todo. Lo que menos se hace es predicar el Evangelio. Y lo que hacemos es testificar de experiencias vacías de sentido, que son más bien experiencias místicas, espirituales, que manifestaciones de Dios. Dios, hermano querido, te salvó en Cristo Jesús y te envía al mundo para que seas testigo de Cristo. Dios no nos hace vivir experiencia para que ellas sean el testigo de nosotros, sino para que nosotros seamos el testigo de aquel que nos hizo tener esa experiencia. Ahora, para ser un testigo, debidamente tenemos que considerar también algunas fases. Porque si no consideramos en los patrones de lo que significa ser un testigo, vamos a fallar en el testimonio. Y noten ustedes que en este caso lo primero que tenemos que hacer es, podríamos mencionar tres cosas. Uno, debemos discernir, y recalco esto, debemos discernir correctamente las experiencias con Dios. Eso es lo primero de todo. Tenemos que entender qué es lo que está pasando entre nosotros y Dios. Discernir cómo corresponden las experiencias. Ese es el primer paso. El segundo paso, debemos venir a la presencia de Dios primero antes de salir. En el versículo 10 nota que le dice, ven, por tanto. Antes de mandarlo, le dice, ven para acá. Y entonces Dios le va a decir o le va a instruir a Moisés qué es lo que Dios quiere que diga la gente. No le dice, ve y di lo que se te da la gana. Ve, cuenta que la zarza no se consumía. Él podría haber ido y decir, miren muchachos, miren, yo estaba trabajando tranquilo, les voy a contar algo que me pasó. Estaba cuidando las ovejas de mi suegro. Y de repente tuve una experiencia. ¿Y qué experiencia, Moisés? ¿Qué te pasó? Y qué sé yo, miren, me di vuelta la cabeza y vi un arbusto ahí que no se quemaba. Ah, qué bárbaro. ¿Y eso? Tuve una experiencia. El arbusto no se quemaba. Y la gente se queda ahí. ¿Y qué pasó? Ellos están cautivos en Egipto, les están rompiendo la espalda a latigazos. ¿De qué me sirve esa experiencia? ¿Qué hago yo con eso? ¿De qué manera purga mis pecados tu experiencia? ¿De qué manera me ayuda a edificar mi vida espiritual? Quédate con la experiencia, eso no me sirve para nada. Moisés, ¿de qué me vale a mí que vistes un yuyito ahí que no se quema? No, el asunto es, ven, y Dios le da detalles específicos. ¿Para qué tuvo la experiencia? Para que vayas a Faraón para liberar a mi pueblo. Nosotros hoy tenemos todo el asunto, no entendemos bien la cosa. Así que tenemos entonces a este hombre teniendo esa experiencia donde Dios le dice, ven para acá. Y la tercera fase de la experiencia es que debemos ir dirigidos por el Señor. No solamente venimos a Dios, pero ahora somos enviados por Dios para hacer el trabajo. Versículo 10, noten otra vez, ven ahora, por tanto, y te enviaré a Faraón. ¿Se dan cuenta la dinámica? Primero ven y luego te envío. Es lamentable que hoy día mucha gente sale a servir a Dios pero sin venir primero a Dios. Yo soy un enemigo tremendo muchas veces de la predicación actual en la forma en que se está dando al pueblo latinoamericano, acá en la ciudad de Toronto, porque muchos predican pero no quieren estudiar. Personas que quieren enseñar en la escuela dominical no quieren estudiar. Les gusta ser maestros, les gusta la experiencia de que la gente los escuche, pero no benefician a nadie. Para nosotros poder ir y dirigir a otros, primero tenemos que venir a Dios y escuchar qué es lo que Dios quiere que enseñe. No es lo que yo quiero enseñar, es cuál es el mensaje que tú quieres que le dé al pueblo. Y es por eso que hoy se enseña cualquier cosa. Nosotros no abrimos la Escritura para escuchar a Dios. Lo que hacemos es escuchar las barbaridades que dice alguien que se le metieron filosofías en la cabeza. Y la repiten,
y la gente se la cree y luego se la transmiten a otros. No, Señor. Primero tenemos que venir, conversar con Dios. ¿Qué es, para qué tú me llamaste? Esta experiencia que tengo contigo, ¿qué es lo que quieres de mí? Aquí está tu siervo, ¿qué es lo que quieres que hable a tu pueblo? Y entonces Dios nos comunica a través de su palabra qué es lo que debemos decirle al pueblo y solamente entonces estamos en condiciones de ser testigos. Miren, cuando el Señor Jesucristo agarró a los discípulos, ustedes no van a encontrar en los evangelios que le dijo a los pescadores, vengan para acá muchachos, miren, ¿saben qué? Vamos a tomarnos un café y les voy a dar un trabajito. ¿Qué quiere, Señor? Bueno, mira, vayan y digan a la gente que ya he llegado. Váyanse, ¡prum! Y usted no ve que los discípulos salieron caminando por todas partes diciendo, llegó un señor que nos invitó a tomar café, Jesús se llama, un carpintero. No, dice que estuvo 3 años y pico con ellos. 3 años y pico, enseñándoles. No solamente enseñando en forma verbal o pedagógica, sino mostrando la enseñanza a través de su conducta. Veían y escuchaban. Era la escuela privada de ellos. Ese era el seminario de estos hombres. Y solamente cuando comprendieron esas cosas es que el Señor se manifestó, les dio el Espíritu Santo, en el libro de Hechos tenemos eso, y solamente cuando fueron equipados con la enseñanza, con las vivencias y ahora con el poder de Dios en el Espíritu que le dice ahora vayan por todas partes, comiencen con Jerusalén y vayan hasta lo último de la tierra a ser mis testigos. Tuvieron una experiencia con Jesús, pero la experiencia fue para equipar y enviar al pueblo a testificar de ese Dios, no simplemente para que tengan una experiencia y ahí se quedó el asunto, porque tu experiencia no me sirve para nada. Tu experiencia no lo salva al perdido. Tu experiencia no le da consuelo al que está sufriendo o está muriendo en un hospital. Tu experiencia es el acto de Dios llamando tu atención para que escuches qué es lo que quiere de ti como siervo o sierva y enviarte entonces para ser un consolador, un predicador de su santa palabra, un liberador, un heraldo en el nombre de Cristo Jesús mediante la predicación del Evangelio. Noten que cuando Dios tiene un trato personal y colectivo con estos personajes acá. Primero tenemos un trato personal de Dios con Moisés. Pero noten que también tiene un trato con el pueblo en el versículo 7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, no de Moisés. Ya trató con Moisés. Lo va a enviar, pero ahora Dios le dice, te estoy enviando porque tengo mis ojos puestos en mi pueblo. Esto que le estoy diciendo es muy importante porque muchas veces no entendemos que nosotros no somos el centro de la atención de Dios. Los planes de Dios no eres tú. Nosotros somos partes del plan de Dios. ¿Desde cuándo se nos metió en la cabeza de que decimos, Dios tiene un plan para tu vida? Y nos quedamos como que Dios todo lo que hace es para mí. No, mi querido, lo que Dios hace por ti es para Él. El plan de Dios no es para ti, es para Dios. Dios no te necesita en sus planes. Dios no necesita a nadie. Nosotros necesitamos a Dios. Y Dios nos da el honor y el privilegio de formar parte, de ser un grano de arena entre los muchos, las piezas del rompecabezas que desarrollan el plan de Dios de las edades. Nosotros no somos el plan de Dios. Nosotros hemos sido hechos parte de ese plan, pero que va a tener un final y va a ser la gloria de nuestro bendito Dios. Pero hoy hemos llegado a ser tan egocéntricos que pensamos que todo lo que Dios hace, lo hace para ti. Dios no piensa en tu hermano, piensa en ti. A mí Dios me da de comer, a mí Dios me viste, a mí Dios me da plata, si yo le toco, abre la alcancía y me hace millonario, me cura todos los males, pero ¿y qué del otro? El otro qué sé yo, no me interesa, yo le doy gloria a Dios porque Dios me da todo a mí. Dios piensa en mí, soy la niña de sus ojos. No, Señor, esa no es la teología bíblica, no quiere decir que nos descuida. Cuidado, no me malentienda, no, Dios nos cuida, pero nos cuida porque nos mantiene en sus planes. Por eso nos eligió desde antes de la fundación del mundo,
porque Dios nos hizo partes de un plan electivo que va a llevarle gloria y honra cuando llegue su momento. Así que hoy estamos tan acostumbrados a pensar que somos el centro del universo. Eso es propio de la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, eso no es así. Dios es el centro del universo. Moisés, noten ustedes que no necesita, Moisés, mejor dicho, Dios, noten que no necesita a Moisés para librar al pueblo. Dios está honrando a Moisés para hacerlo un ministro de Dios. ¿Ustedes creen que si Moisés no hubiese ido a hablar con Faraón, Dios no podía librar a Israel de Egipto? ¿Acaso fue Moisés el que libró al pueblo de Israel de Egipto? ¿O fue Dios el que abrió los mares? ¿No fue Dios el que hacía convertir la vara esa que tenía Moisés? ¿No es Dios el que, si ustedes siguen leyendo, ahora no lo vamos a mirar por amor al tiempo, ¿no? Meter su mano en el regazo y sacar la leprosa, que cambiaba ese asunto, que era un prestidigitador, Moisés? No, Dios le dio esas señales. Moisés no podía hacer eso. Moisés era un pastor de ovejas, un pobre gato. Y Dios lo honró para administrarlo, para su gloria y para su honra. Si hay algo que destaca en esta experiencia de Moisés con Dios y su comisión, es el corazón de Dios por los hombres, no solamente Moisés, sino todos los de su pueblo. Tenemos, por ejemplo, verso 7, los ojos de Dios en la aflicción. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Los ojos de Dios están clavados, no en tu aflicción, sino en la aflicción de todos los que son esclavos del pecado y que buscan y necesitan la liberación de esa agonía lenta y terrible y que tiene connotaciones eternas terribles. Dios te ve, Dios mira tu necesidad y es por eso que envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Él es nuestro Moisés, nuestro heraldo, nuestro liberador. Es el instrumento de Dios para tu salvación. El Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino para salvar lo que se había perdido, porque los ojos de Dios estaban puestos en esos esclavizados del pecado. Número 2, el oído de Dios está abierto al clamor del pueblo. Verso 7, en la segunda parte dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Los ojos de Dios, los oídos de Dios, de gente que está doblando las rodillas, no escucha tus oraciones, sino todas las oraciones. ¿Cómo hace Dios para hacer eso? Yo no sé, ¿no? Porque a mí, si me hablan 3 personas al mismo tiempo, me vuelvo loco. Y sin embargo, Dios escucha todas las peticiones, las acciones de gracia, los clamores, las cuitas, las quejas. Y ahí estás en sintonía, Dios, con todos, escuchando. Especialmente cuando alguien grita desesperado, sálvame Señor que perezco. Y el Señor manda entonces a su heraldo, a Cristo Jesús para salvarnos. Ojos, oído, número 3, el conocimiento de Dios de nuestros sufrimientos. Dice el versículo 7, he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Los ojos, los oídos, la mente de Dios. Dios conoce. Nosotros no informamos a Dios. Dios lo sabe todo. Nosotros a veces le contamos a Dios, ¿sabes? Mira, Señor, yo te voy a contar lo que está pasando acá. Siéntate un poquito, Señor, tenme paciencia, te tengo que contar todo el episodio. Y Dios ahí, Dios es paciente, ¿no? Nos aguanta todas estas cosas, pero mi querido, antes de que suba el pensamiento, decía David, ya Dios sabe todo. Antes que salga la palabra a nuestros labios, ya la tiene clara. No decía Jesús que no nos afanemos porque Dios sabe todo, cuando tenemos necesidad ya la conoce. Dice que pidamos, que seamos francos, porque es una purga para el alma y una señal de sumisión y reconocimiento de la necesidad de Dios, pero no informamos a Dios. Dios sabe y escucha y ve. Dios está interesado en nosotros. Nunca queda indiferente. Al contrario, dice verso 8, y he descendido entonces, siendo que vi, oí y tengo el conocimiento, he descendido, no Moisés, sino Dios, dice, me he manifestado ahora para librarlos de mano de los egipcios
y sacarlos de aquella tierra a una tierra mejor, dice, a una tierra buena y ancha, tierra llena de bendición, dice, que fluye leche y miel. Ese mismo Dios que sigue con sus ojos, con sus oídos y mente enfocada en los seres humanos, es el Dios de las experiencias. Es el Dios que nos ve y nos llama a través de una experiencia. Cuando tú dices, yo tuve una experiencia, entonces piense, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Olvídese ella de la experiencia, esa fue la primera fase. Ahora lo que le toca es meterse en las Escrituras y ver qué le quiere enseñar Dios. Y luego entonces dígale, bueno, ahora Señor, envíame a hacer la labor. No cuente la experiencia, cuente que Cristo salva, que es lo que necesita el mundo, es lo que libera de las cadenas del pecado. Dejemos de testificar pavadas en la iglesia, empecemos a hablar de Cristo y el Cristo que salva, porque es lo único que tiene de esperanza a este mundo y a esta sociedad. Hermano querido, tenemos que volver a las bases. La historia de Moisés nos enseña algo muy instructivo. Es a interpretar correctamente las experiencias. Y las experiencias son para hacernos un testigo de Cristo al mundo. No estoy negando tu experiencia. Lo que estoy negando es la inefectividad de ella. Si tú no estás entendiendo, si Dios realmente te ha llamado a través de una experiencia y tú no estás actuando más allá de ella, no estás pasando las fases que siguen, no has entendido el valor de esa experiencia. Tengamos experiencias con Dios para ser un testigo suyo en un mundo que tanto necesita de la predicación del Evangelio. Quiera Dios entonces que en estos días busquemos la predicación, busquemos evangelizar, no la experiencia, sino evangelizar a aquellos que necesitan la salvación de sus almas, como lo hizo Moisés. Padre Celestial, te damos muchas gracias por historias preciosas que has dejado con el propósito de orientarnos. Hoy, lamentablemente, nos hemos caído en el asunto de la experiencia. Estaríamos hablando de la zarza en estos días en las iglesias. Y no nos damos cuenta que eso fue simplemente un vehículo para captar la atención, recibir el mensaje y ser enviados a proclamar ese mensaje. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y la historia está para enseñarnos cómo debemos hacer nosotros este asunto. Así que ayúdanos a interpretar las experiencias que tenemos contigo para poder ser verdaderos testigos, discípulos, evangelizadores en tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.